Con su permiso, diputado presidente, saludo con agrado a quienes hoy están presentes en este recinto, a los medios de comunicación, a quienes nos siguen por las diferentes plataformas digitales. Diputado Julio Manuel Valera Piedras, presidente de la mesa directiva en la 65ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Presente. Miguel Ángel Martínez Gómez, con la personería que tengo debidamente acreditada ante el órgano colegiado que preside, con la representación partidista del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, fracción segunda, 48 y 49 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 25, fracción 4, 124, fracción segunda, 125, 127 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, me permito presentar a consideración del Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción 9 al artículo 385 del Código Electoral del Estado de Hidalgo con base a la siguiente exposición de motivos. Uno de los temas que cobran mayor relevancia en el contexto actual gira en torno a la violencia contra la mujer, toda vez que la lucha histórica por la igualdad entre hombres y mujeres ha permitido reducir en parte la brecha de inequidad y desventaja a la que millones de féminas se enfrentan cada día, tanto en el terreno de la vida pública como de la privada. No obstante, aún existe un largo camino por recorrer en la materia. La Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. La violencia política en razón de género se hace cada vez más visible dentro de la praxis política en la medida que más mujeres participan en la contienda por espacios de elección popular. El protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género señala que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones o omisiones de personas servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. Con ello, queda de manifiesto que existe una gama amplia de expresiones, acciones u omisiones cuyo fin es generar una situación de desventaja o perjuicio hacia la mujer en el ámbito político, con el fin de perturbar la supremacía del hombre y con ello afectar sus derechos político-electorales, colocando a las mujeres en una clara desventaja que les impide ser partícipes de una contienda equitativa, respetuosa y verdaderamente democrática. El artículo 3 bis del Código Electoral local ahonda en el tema al señalar en su párrafo tercero que la violencia política contra las mujeres en razón de género puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes por un particular o por un grupo de personas particulares. Queda claro que la violencia política en razón de género es claramente violatoria de derechos jurídicos constitucionales, así como establecidos en tratados internacionales. Basta mencionar el artículo 35 de nuestra Carta Magna, que en sus fracciones primera y segunda faculta a la ciudadanía a votar en las elecciones populares y poder ser votada en condiciones de paridad. Del mismo modo, el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en sus apartados 1 y 2,
faculta a las personas a participar en el gobierno de su país y a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas respectivamente. La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer señala en sus primeros 3 artículos los derechos de las féminas a votar, a ser elegibles en condiciones de igualdad con los hombres, así como ocupar cargos públicos respectivamente. Finalmente, y por cuanto hace a la legislación local, el artículo 4 del Código Electoral del Estado de Hidalgo señala que es derecho de los ciudadanos y obligaciones para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. En la medida que cobra fuerza la concientización respecto de los derechos de las mujeres, se han incorporado legislaciones tendientes a reducir la brecha de desigualdad imperante. En el ámbito federal destaca la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Instrumentos legales que recientemente en una reforma integral contemplaron como eje prioridad de su acción combatir la violencia en política en razón de género, así como procurar la equidad en los espacios de poder público. No obstante, aún hay mucho por hacer. Para combatir este flagelo de la sociedad que se vuelve más evidente en la medida que más mujeres determinan ser partícipes activas de la vida política, así pues, tomando como referencia el proceso electoral federal del 2018, debo señalar que, conforme al 7º Informe de Violencia Política en México 2018, en dicho año se registraron 237 agresiones contra mujeres políticas, de las cuales 127 fueron intimidaciones y amenazas, 29 lesiones dolosas y, tristemente, 23 asesinatos, entre otras. Del mismo modo, respecto del proceso electoral 2020 para la renovación de ayuntamientos en el estado de Hidalgo, se registraron 31 casos de violencia política por género, de conformidad con lo señalado por la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral en Hidalgo, Guillermina Vázquez Benítez, quien especificó que de los 31 registros, 24 fueron por denuncias y 7 de oficio, que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo les dio continuidad. Estas acciones dirigidas en contra de las féminas que participaron en la contienda electoral las colocó en una situación de desventaja, rompiendo con el principio de equidad que debe prevalecer en todo proceso electoral y violentando el ejercicio de sus derechos políticos electorales. De allí la importancia de ejercer acciones legislativas que atiendan esta problemática de manera seria, responsable y firme. En este sentido, la propuesta que se formula tiene como finalidad que la violencia política en razón de género sea sancionada de forma ejemplar, de tal forma que se erradique su uso en las campañas electorales como método de denostación hacia las contendientes a través de cualquier medio que se dé a conocer. Como se ha citado, hay un avance sustancial en la materia, pues desde el ámbito local existe una regulación clara y precisa sobre los elementos que constituyen violencia política en razón de género. De igual forma, en el ámbito federal, con la reforma realizada a diversos ordenamientos y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril del año 2020, se dio un paso importante hacia mecanismos de prevención y combate de esta grave problemática. Sin embargo, hasta ahora no existe una causal de nulidad de elección por este motivo en ámbito federal y en la gran mayoría de los estados, de tal forma que la violencia política en razón de género, para el caso que llegase a presentarse en un proceso comicial, estará sujeta a la interpretación de los juzgadores, pues es en la reforma constitucional electoral de 2017 el constituyente dejó sin efectos cualquier nulidad que no estuviera expresamente prevista en la ley, contemplando en el párrafo segundo, fracción segunda del artículo 99 de la Constitución General de la República que la Sala Superior y Regionales del Tribunal
solo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes. Luego, entonces, la reforma que se propone no solo es oportuna, sino acorde a los precedentes legislativos en la materia. La participación activa de las mujeres en los órganos de representación popular ha sido fundamental para dar un empuje a legislaciones políticas, planes y programas que promueven la equidad de género, el respeto a los derechos de las mujeres y la construcción de una patria más justa, que es lo que todas y todos anhelamos. De allí la importancia de contar con una regulación concreta que establezca una sanción ejemplar en la materia. He aquí la relevancia de reformar las disposiciones jurídicas para considerar la violencia política en razón de género como causal de nulidad en un proceso electoral, cuando se acredite y sea determinante en una elección. En el caso específico que se aborda, la reforma que se propone va en concordancia con la determinancia prevista en la legislación local en su artículo 390, pues establece de forma puntual que el supuesto de la violencia política en razón de género será determinante cuando exista una diferencia obtenida entre el primer y segundo lugar menor al 5%. Por lo tanto, esta iniciativa se considera pertinente, pues además de atender una problemática grave, como lo es la violencia política en razón de género, dota al juzgador de elementos sólidos que permiten sustentar sus resoluciones. Y no solo eso, pues el supuesto que se propone actualizaría la sanción prevista en el artículo 390 del ordenamiento electoral, que prevé, en caso de nulidad de la elección, se convocará una elección extraordinaria en la que no podrá participar la persona sancionada, es decir, aquella persona que haya ejecutado actos de violencia política en razón de género en su calidad de candidata o candidato y que por ese motivo se hubiese anulado la elección, no podría participar bajo ninguna circunstancia en el proceso electoral extraordinario que fuere convocado, materializando de esta forma una sanción ejemplar para erradicar estos actos nocivos que atentan contra la vida democrática de nuestro Estado y de nuestro país. Compañeras y compañeros legisladores, apelo a su sensibilidad para que el tema que hoy se aborda, una vez que se turne a las comisiones correspondientes, obtenga su apoyo para ser dictaminado favorablemente. E invito a suscribir la presente iniciativa a quien desee sumarse a este proyecto para que juntos brindemos un mensaje a la sociedad y particularmente a las mujeres de que en esta legislatura habremos de ocuparnos de los temas que a ellas les preocupan, siendo uno de los más relevantes para quienes participan en la vida pública, la violencia política en razón de género. Quiero destacar que hasta ahora el tema que se está proponiendo no se encuentra contemplado en el ámbito federal y por cuanto hace a las legislaciones locales, solo la Ciudad de México, Oaxaca y Michoacán han legislado en este sentido. Por tanto, podemos posicionar a Hidalgo como una de las entidades federativas a la vanguardia de un tema relevante para el ámbito jurídico electoral, dotando de herramientas puntuales a nuestras autoridades jurisdiccionales en la materia para que no se encuentren sujetas a la interpretación frente a un vacío de la ley y, por ende, los actos materialmente realizados y que hayan causado una grave afectación contra alguna candidata tengan una sanción ejemplar, garantizando de esta forma el derecho fundamental de acceso a la justicia para todas aquellas mujeres que han decidido contribuir a la transformación social mediante la participación política. Como podemos observar, tenemos frente a nosotros la oportunidad histórica de coadyuvar en la edificación de un andamiaje jurídico electoral más justo, al diseñar un marco legal que contemple de forma expresa y tajantemente que la violencia política en razón de género no se permitirá ni se tolerará de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, porque las mujeres merecen ser parte activa de la vida pública y contender por espacios de representación popular bajo un marco de igualdad
de circunstancias en el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales. Hoy, más que nunca, decimos equidad para todos y todas y pleno respeto a los derechos de las mujeres. Contenido de la iniciativa. Se reforma y adiciona el artículo 385 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Se propone adicionar la fracción 9 al artículo 385 del Código Electoral del Estado de Hidalgo para contemplar como causal de nulidad de una elección cuando se realicen actos que constituyan violencia política en razón de género, se acredite y sea determinante para el resultado de la misma. Con base en las razones que aquí se presentan y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, fracción segunda, 48 y 49 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 25 fracción 4, 124 fracción segunda, 125, 127 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, se somete a la digna consideración del Congreso del Estado de Hidalgo la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción 9 al artículo 385 del Código Electoral del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Proyecto de decreto. Primero, se reforma el artículo 385 del Código Electoral del Estado de Hidalgo y se adiciona la fracción 9 para quedar como sigue. Artículo 385. Son causales de nulidad de una elección cuando se realicen actos que constituyan violencia política en razón de género, se acredite y sea determinante para el resultado de la misma. Artículos transitorios. Primero, este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto. Tercero, publíquese en el Periódico Oficial del Estado. Dado en el recinto legislativo del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, a los 14 días del mes de septiembre del año 2021. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias. Gracias, diputado.